Cuando sintonizás el 90.1, se te hace agua la boca. 90.1. Sentimiento nacional con la fuerza de lo nuestro. El acuífero de la subcuenca El Carrizal, ubicado al margen sur del río Mendoza, está contaminado con sustancias derivadas de los combustibles que se producen en el complejo industrial Luján de Cuyo, en la refinería de la empresa YPF. Las sustancias detectadas son benceno en la zona más cercana a la refinería y metil-terbutil éter, MTBE. Es una sustancia creada para mejorar las naftas y que produce una mancha subterránea que se expande por más de 8 kilómetros. En los últimos años, la contaminación avanzó hacia el sur y el este, poniendo en riesgo una zona más amplia de lo previsto. El origen de esa contaminación está en las filtraciones de tanques no impermeabilizados y en el poliducto. Hay registro del inicio de la contaminación en los 90, pero se tardó décadas en el reconocimiento y se perdió tiempo en el inicio del proceso de remediación. En ese recorrido hubo ocultamiento de información y negación. En la zona están algunas de las bodegas donde se producen algunos de los vinos de mayor prestigio de Mendoza. Hay, además, 2 escuelas, barrios y poblaciones dispersas. En la zona de mayor concentración de contaminantes no se puede consumir agua de pozo y en reemplazo se entregan bidones. Ante el avance de la pluma de elementos contaminantes, la empresa YPF debe ejecutar un plan enorme para extraer el agua contaminada, limpiarla y reinyectarla al acuífero. A la vez intentarán contener esa mancha subterránea para que no avance aún más hacia zonas pobladas y productivas. Parte de la obra se puede ver sobre la ruta 7, aunque nadie informó de qué se trata. El acueducto tiene casi 20 kilómetros y la obra se ejecuta con secretismo. No hubo información oficial a la población sobre las razones de ese despliegue que afecta a la ruta, las fincas aledañas y limita con calle Cobos, una de las zonas emblemáticas de la vitivinicultura mendocina. La otra verdad incómoda es el impacto sobre la población. Al menos 5 personas fueron diagnosticadas con leucemia aguda y la justicia comenzó a investigar si hubo alguna relación de causalidad con la contaminación. En un acuerdo secreto fueron indemnizados por la empresa YPF. El nuevo sistema de saneamiento tiene que estar activo a partir del 2026 y podrá procesar hasta 2.800 metros cúbicos de agua por hora. El horizonte original se había puesto en el año 2032 para terminar de sanear el acuífero, pero esa fecha es estimativa porque aún no se sabe con precisión el volumen de contaminantes que hay bajo el suelo. El zorro cuidando las gallinas. Hace más de 5 años pedimos que se declarara la emergencia ambiental en la zona de la refinería de Luján de Cuyo por la contaminación. Por supuesto que el gobierno de Cornejo no nos hizo lugar, y no solo eso, puso como directora de la empresa que contaminaba a la ministra de Ambiente, que era la que estaba encargada de cuidar, supuestamente. Y además, a las personas de irrigación que denunciaron esta situación, las sacaron del cargo. ¿Esos son los controles con los que van a hacer la minería en Mendoza? Defendamos Mendoza. Aquí comienza Mundos Paralelos, un espacio de reflexión y de reexistencia, periodismo filosófico y cosmovisión. Mundos Paralelos. Conduce Giulio Soldani. Buenas noches, esto es Mundos Paralelos por FM La Boca. Y como venían escuchando, venimos con un programa palo y palo con los asambleístas de Chubut, relevando nuevamente el extractivismo a lo largo de todo nuestro país, sin piedad, eligiendo punto por punto los testimonios más elocuentes. No nos importa quién sea el gobernador, de qué partido, nos interesa el agua, el bienestar, la sanidad, el medio ambiente. Somos así. ¿Qué le vas a hacer? Esto es Mundos Paralelos, con su conductor, hola, Giulio Soldani, ¿cómo estás? Y quien le habla, Arturo Avellaneda. Así comenzamos este lunes, como siempre, a las 20 horas por FM La Boca, la 90.1 de tu dial. Muy buenas noches, Arturo, Lucho, ¿cómo te va también? Siempre la operación. Y bueno, saludamos a nuestra audiencia, felices de estar acá los lunes, si bien la noticia que tenemos que dar son siempre bastante duras y difíciles,
Pero bueno, nosotros no dejamos de hacer nuestros programas. Y Arturo, la cosa de que tenemos que hablar hoy son muchas, son localizadas sobre todo en el territorio de Puelmapu, en el sur de la Argentina, en el Chubut, la provincia del Chubut, esta provincia que es tan querida, tan luchadora. Y por eso vamos a hablar con dos invitados, una compañera, una hermana, Noelia Silva, de la Asamblea Ambiental de Rawson, y también con Raúl Montenegro, del FUNAM, que la verdad que no necesita presentaciones, es un personaje súper importante, una autoridad increíble con respecto a todo lo que es el tema de la radiactividad nuclear, el uranio, etcétera. ¿Sí? Entonces, por favor, quédense con nosotros, porque de acá, desde la capital federal, nos vamos a acercar a esos territorios que parece tan alejados, pero cuyas políticas territoriales responden a lo que es el plan del FMI, al gobierno de Milei, al colapso sistémico que estamos viviendo, energético, económico, de este capitalismo occidental, de que Argentina es básicamente una especie de reserva de piedritas, aceites y no sé qué más. Y es así, Julio. Noelia Silva pertenece a la Asamblea de Vecinos de Rawson, que defienden el ambiente, de distintas actividades que se han querido venir desarrollando tanto en la meseta, en la costa, como en la cordillera. Los asambleístas han sido golpeados recientemente de distintas maneras. Una de ellas ha sido el procesamiento de algunos de sus miembros y ha ocasionado incluso el saldo luctuoso de un suicidio de un muchacho que tenía que presentarse a una audiencia de la que probablemente hubiera salido con una condena en suspenso, pero bueno, tomó una determinación trágica. No es poca la tensión que envuelve nuevamente a la provincia de Chubut, porque han venido golpeando esa gobernación con un nuevo decreto autorizando el fracking en los yacimientos tradicionales petrolíferos de la provincia. También existe nominada una autorización de exploración para la explotación de una mina de uranio, lo que haría ya directamente invivible el territorio. El polvillo de uranio, como bien nos va a explicar hoy Raúl Montenegro, es altamente cancerígeno. Raúl Montenegro, nada menos que un premio Nobel alternativo en nuestro programa de hoy, que además de la Fundación para la Defensa del Ambiente, es miembro del movimiento antinuclear de la República Argentina, el MARA, y desde la Universidad de Córdoba ha venido prestigiando la opinión del ambientalismo argentino a nivel mundial. Así que esto es Mundos Paralelos. Este va a ser un programa duro, le guste a quien le guste, y saludamos a los rectores de las aplicaciones que dicen coordinar a los medios de masas. Realmente algo que debería llamar la atención de nuestros legisladores. ¿Quiénes son los entes reguladores de la opinión de nuestros periodistas? Bueno, Arturo, yo eso te quería preguntar. Vos fuiste a una audiencia pública muy importante hace unos días. Te vamos a preguntar cómo te fue, pero antes, en la apertura de este programa, después de presentar los temas principales, vamos a tirar algunas noticias importantes de nuestro territorio y también de ultramar. La primera es de Salta, donde tenemos la comunidad Diaguita Rodeo, La Poma, que rechaza nuevo intento de ingreso de las mineras por allá, ¿no? En el lugar de los valles calchaquíes. Entonces, ahí muy importante, ellos denuncian el hecho de que la minera hace programa de responsabilidad social empresarial, ofreciendo migajas a cambio de lo que serían los avances en el territorio y el agua que se va a contaminar. Otra noticia importante desde Chaco también, el CIFMA, que es un centro de formación intercultural aborigen, avanza con su proyecto en 2025 y fortalece la educación intercultural bilingüe para los pueblos Qom, Wichi y Mocoví. Sí, esto es muy importante porque el Chaco es creo la única provincia que tenga un consejo de educación intercultural bilingüe, quizás Neuquén también, si no me equivoco, pero ahí lo están aplicando, y todo eso gracias al apoyo de lo que es la Iglesia Valdés Italiana, que aporta, ¿no? Con su dinero.
Recordamos, la iglesia de Valdés, no sé si es muy conocida acá, pero es la iglesia, digamos, un poco más racionalista, un poco más progresista, real, ¿no? Sino de fachada. Y último, vamos a la provincia de Buenos Aires, nos acercamos Dale, te escuchamos. a este epicentro radial que es FM La Boca, y los vecinos de Bransen frenan la instalación de 2 termoeléctricas contaminantes mediante la movilización popular. Recordamos que es la misma lucha que se dio en Pilar hace unos cuantos años y que esta vez amenazaba por contaminación de agua, aire y tierra lo que es el cordón hortofrutícola del Gran Buenos Aires y de La Plata. Así que nada más y nada menos íbamos a tener todavía más contaminación en nuestras verduras y frutas que consumimos a diario. Son noticias importantes, Arturo, y bueno, empezamos con esto y después, antes de la primera microtanda musical, yo te propondría de comentar un poco de nuevo, seguir sobre el tema de Bergoglio. Hoy se dio el velorio, se cerró, digamos, esa era para siempre, y un par de reflexiones sobre el tema y después de ahí si nos vamos directamente a Chubut, si te parece. Es así, Julio. No solamente el comentario, estuve presente en la audiencia pública de la Cámara de Diputados que apoyó a Vanina Biasi, diputada nacional, que ha sido acusada de un delito formal, un delito de declaración antisemita, por sus dichos acerca de la calificación del desempeño de las Fuerzas Armadas y del gobierno de Israel sobre los territorios de los palestinos. No es la primera vez que sucede. También Alejandro Bodar está en el plano de apelación por un delito similar, y la solidaridad de todo el espectro de la política de izquierda de Argentina expresada en numerosos testimonios. Tuve el honor de ser invitado, estuve presente por la Mutual Sentimiento, a quien agradezco siempre esta invitación, y pude relevar perfectamente la solidaridad, la conciencia y el estado de apoyo a Vanina por esta mala noticia de la justicia argentina. Y abordemos el tema Bergoglio. Realmente la época de Francisco queda como en suspenso. El deseo de la Grey, de la cristiandad en Argentina, de haber recibido una visita del Papa argentino. Quedó pendiente, en mi opinión, algunos temas en el tintero de Bergoglio. Julio. Bueno, yo el otro día hice un posteo en mis redes, en Facebook, sobre la falta, ¿no? del viaje. No viajó a Argentina. Yo sinceramente lo esperaba, te digo la verdad. Y no lo esperaba con un espíritu de, a ver, tiene que venir, porque quería ver qué hubiese pasado y lo hubiese tomado como un gesto de apoyo, ¿no? al país, en este sentido. Pero bueno, no se dio, muchos interpretaron este comentario que hice como una crítica pesada. Para mí no lo es para nada, solamente es una reflexión. Lo que también me llamó la atención que los medios no mencionaron el tema. O sea, llama la atención porque un papa querido en Argentina, no había una disputa en cuanto a su mandato como cardenal primado de Argentina, tampoco la hubo como obispo de Buenos Aires, una personalidad querida, reconocida, un hombre humilde, reconocido por la frugalidad de su propia vida, un hombre de zapatos de goma, que se cocinaba en su pieza, que tomaba el colectivo. Y por lo que sé, hasta de calzoncillos rotos. Sí. Y medias, así que... No quiero entrar en detalles. No decir, pero no quiero entrar en detalles porque había una proximidad de mi familia con la familia de Jorge Bergoglio, de la cual mantendré, obviamente, la privacidad total. Pero era un hombre modesto, Julio. Sí, es verdad. Era un hombre que creía en la humildad. Bueno, con respecto a esto, Arturo, lo que me parece interesante fue también su postura sobre la pobreza, ¿no? El tema de la pobreza como que caracterizó su pontificado. Es un tema también abordado muchísimo por todo lo que es la filosofía de la liberación de Dussel, ¿no? Y también las teologías de la liberación, como dijimos la otra vez con Ollantay. Pero lo que hizo Bergoglio es muy importante. Creo que tenemos que entender, eso nos hace entender la envergadura de lo que es el Vaticano, justamente, que es un proyecto civilizatorio bimilenario, ¿no?
frente al cual los estados, naciones seculares de los últimos 200, 300 años son, ridículos, ¿sí? Como que son muy poca cosa respecto a lo que es la máquina gubernamental del Vaticano, ¿no? El archivo, la información, la red de comunicación, cosas que uno no valora de una organización y mucho menos realmente reconoce que todos los estados nacionales modernos vayan a tener semejante disponibilidad milenaria de archivo, ¿no? De comunicación. El archivo justamente es un tema, la historia, su servicio de inteligencia también, pues la gente piensa que solamente el Vaticano es ir a la iglesia, es mucho más, justamente, y también lo que hizo Bergoglio los últimos años fue un concilio para el capitalismo inclusivo, ¿sí? Sí, eso está claro. Esto es muy importante marcarlo porque marca un poco la cancha de qué lado jugó el Vaticano en los últimos años, a pesar de estar con los pueblos indígenas, de estar con los más pobres, con la periferia, ¿no? De la fe, por así decirlo, pero también participó de lo que es todo el marco de Rockefeller, Rothschild, ¿no? Etcétera, de la mano de lo que es la ideología, digamos, inclusiva o incluyente de la izquierda progresista, ¿no? Y en ella también el Partido Demócrata, que no sé si se puede declarar de izquierda, pero bueno, de Estados Unidos, y eso es un tema muy importante. Otro tema muy importante es la pertenencia de Bergoglio a los jesuitas. Hablamos la otra vez un poco, hicimos una reconstrucción histórica de esa orden que para mí es más una orden secular que religiosa, sin ofender a nadie. Y también hay que recordar, Arturo, que ¿sabes quién fue un casi jesuita que fue al poder mundial? Joseph Stalin. Casi jesuita. Casi jesuita. Le faltaban 2 materias para recibirse de jesuita en el seminario. Bueno, una que no le quedó en el tintero a la gestión Bergoglio en tanto a su carácter jesuita fue el retorno a Sudamérica. En tanto sí armó un sínodo de obispos amazónicos, una organización insólita, ¿sí? Pero que reafirma el sentido de visita de aquellos pueblos nativos americanos de los más remotos habitantes de las selvas del interior de Sudamérica. Así que tampoco le quedó todo en el tintero. No. Para mí el tema que le quedó sí en el tintero con Argentina es derechos humanos. Bueno, eso es el temazo, ¿no? Hay muchos que hablan de este tema, pero bueno, eso justamente es un tema muy argentino, ¿no? Totalmente. Habría que ir investigando un poco más, averiguando, pero bueno, esta idea de apunto que justamente hay que pensar ahora lo que va a pasar, y yo creo que una cosa importante, no sé si lo dije la otra vez, por cierto, es la vuelta del Opus Dei, ¿no? Bergoglio le trató de dar varios palos con el palo, muchas cosas al Opus Dei, y ahora vamos a ver que esta fuerza fundada, recordámoslo, por José María Escrivá, que Juan Pablo II lo hizo santo, ¿sí? El santo franquista, ¿no? El santo que bendecía las fusilaciones de los republicanos en España. Bueno, esa fuerza ha sido bastante golpeada por Bergoglio. Vamos a ver qué pasa ahora, porque también es una fuerza lamentablemente muy grande acá en la región, ¿no? El Escrivá de Balaguer tiene una determinante influencia en el Río de la Plata. El franquismo se proyectó aquí, sobre todo en la época de Monseñor Derisi en la Universidad Católica Argentina, que prestó numerosos funcionarios a la dictadura de Jorge Rafael Videla, entre ellos nada menos que su ministro de Educación, Yerena Amadeo, el numerario quizás más reconocido de la organización Opus Dei en Buenos Aires. Bien. Bueno, en este panorama lo que sí hay que retomar, quizá para ir cerrando un poco este tema del papado, del pontificado de Francisco, el tema de la crítica al neoliberalismo, ¿no? Eso es muy importante. Hoy acá en la Argentina se respira neoliberalismo por todos lados, lamentablemente. Estas personas están convencidas, ¿no?, de que tragarse los libros de Adam Smith, de Mises, de Hayek, de Milton Friedman, de toda esta gente, tanto de la escuela de Viena como de la escuela de Chicago, sea la verdad, y siguen, ¿no?, propagandando la fe de que si hay más ricos hay más puestos de trabajo, si hay más libertad de mercado hay más riqueza, y todo un conjunto de boludeces, perdón,
pero como, Perdón, pero que la verdad son boludeces. igual son, digamos, del otro lado, hacen peso con todas las boludeces del progresismo, ¿no? Así que estamos entre dos fuegos. Pero hoy la moda es esta, lamentablemente. Lo tenemos a Milei invitando las cabezas del anarcocapitalismo, así llamado. Ya yo me siento mal solamente a decir anarcocapitalismo, que no hay nada que ver uno con el otro. Pero bueno, Pasolini mismo decía que el único anarquista real es el poder, porque hace lo que quiere. Pero bueno, Milei está en esta, ¿sí? Entonces yo creo que tendríamos un poco que razonar sobre esta falsa dicotomía, ¿no? Entre progresismo y neoliberalismo. Los dos están infectados uno del otro, de los peores, de las peores bacterias, y realmente nuestra tarea es tratar de sacar un pensamiento genuino, local, desde la resistencia territorial y sobre todo por afuera de este pensamiento dicotómico que en realidad, Arturo, es occidental. Tenemos que romper esta dicotomía, esta manera de pensar de Boca o River. ¿Cuántos equipos hay en la Liga Argentina? Estuve leyendo tu muro de Facebook que publicaste lo del pensamiento tripartito ruso. Muy interesante. Yo te puse un comentario ahí que yo también clasificaba territorialmente, urbano, rural y silvestre, y a partir de ahí la introducción de mi libro, El Habitatum, un análisis justamente de un escenario tripartito. De modo que venimos trabajando este escenario trialista donde el hombre es cuerpo, alma y espíritu también. Exactamente. Así que, si te parece, Julio, vamos a ir a una tanda. Dale, Lucho, vamos a una tanda. esto se está poniendo bueno, no te pierdas Mundos Paralelos. Y enseguida regresamos, Lucho. Arturo, antes de escuchar un poco de música, quería un poco vender a futuro el programa, porque tenemos que cumplir con la tarea de volver a salir de la frontera de Argentina. Tenemos próximo programa para hablar con compañeras y compañeros de Honduras, de Colombia, de Ecuador, ¿sí? También sobre temas indígenas, no solamente sobre temas políticos estrictamente electorales. Y también vamos a hablar de tecnología, de inteligencia artificial con verdaderos expertos y de bioconstrucción natural. Así que la próxima semana de Mundo Paralelos van a estar para escuchar, ¿sí? La rompemos. Adelante, Lucho, entonces. Hombre, crea tu paz y entonces habrá flor. Hombre, róbate la oscuridad y también las guerras. Qué amanecer tan largo estamos viviendo. El hombre dejó de serlo y el hombre dejó de serlo. Oh. Seamos todos caballos y entonces habrá paz. Seamos todos caballos y habrá libertad. Porque los caballos tienen amaneceres blancos. Carceleros del campo y el hombre de sus hermanos. Hey.
seamos todos caballos y entonces habrá flor. Seamos todos caballos y habrá color verde. Porque los caballos tienen amaneceres blancos. Porque los caballos son carceleros del campo y el hombre de sus hermanos. Volvimos en Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión. Arturo, tenemos nuestra invitada, Noelia Silva, de la Asamblea Ambiental de Rawson, pero antes de saludarla, te quería hacer una pregunta breve. Diga. ¿Qué es el colapso energético? El colapso energético, o peak oil, o cenit del petróleo, es el estudio del stock mundial de los recursos energéticos fósiles. Bueno, tengamos presente este tema porque nos va a venir bien en unos minutos, ¿sí? ¿Cómo no? Mientras tanto, Noelia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están, Julio, Arturo? ¿Cómo Y a estás, la Noelia? audiencia. Bueno, gracias. Bien, acá. Gracias por venir al programa. Sabemos que estás sobrepasada de entrevistas en este momento porque es un momento crítico para el territorio, pero Sí. bueno, gracias. No, gracias a ustedes por el espacio que en verdad nos viene bien. Estamos sufriendo mucha censura, incluso en nuestras redes. Después, si querés, les comento algo sobre eso, porque es algo muy extraño lo que está pasando acá con las publicaciones que hacemos, los movimientos de No a la Mina, todos. Claro, mira, lo estuvimos comentando un poco antes porque en realidad, como yo tengo muchos amigos de Facebook y también reales, allá en el espacio de las asambleas del Chubut, vi un poco las publicaciones y nos pareció raro, ¿no? Porque nosotros nos acaba de censurar un programa la semana pasada YouTube, así directamente. Pero, y Arturo también, no sé si escuchaste un poco antes, estuvo en una audiencia pública en Diputados, sobre el tema justamente de la libertad de expresión. Y todo esto tiene que ver con también el uso de las redes y las tecnologías. Así que estamos en un momento crítico un poco todos, creo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, pero nosotros con la radio vamos bien por ahora, así que... Estamos Sí. haciendo aire en directo, la gente nos escucha con un aparato de la era analógica que no es controlable. Así que todos los que crean que pueden sustituir con la computadora y el celular todas las funciones de su comunicación se equivocan. Claramente. La FM todavía ayuda, y sobre todo las FM que corresponden a la era democrática, no las de que vienen de la época de la dictadura. Exactamente. Sí, tal cual. Nosotros acá con Radio Sudaca también hacemos ese laburo y bueno, te cuesta persecución y un montón de cosas, pero logramos siempre llegar con la información. Qué bien. Así una buena red también. Muy bien, muy bien. Bueno, Noelia, nosotros te queremos hacer una pregunta para un poco entrar, ¿no?, en el vivo de la discusión. ¿Nos podés contar qué fue el Chubutazo? Y el Chubutazo fue una revuelta popular enorme que se vino gestando en realidad con un gran trabajo de campaña de concientización de parte de las asambleas y los movimientos ambientalistas, cuando se hicieron la juntada de firmas para las iniciativas populares y demás, que se pudo informar bien a la comunidad sobre los peligros de la megaminería y el porqué de nuestro rechazo totalmente fundamentado, más allá de las versiones que manejan los medios y otros políticos. En diciembre del 2021, el 15 de diciembre, aprobaron la zonificación minera en nuestra provincia, la Cámara de Diputados saliente, durante el gobierno de Mariano Arcioni, y ese mismo día fuimos brutalmente reprimidos a una hora más o menos de haberse aprobado esta ley. Estuvimos reprimidos desde las 8 de la noche hasta alrededor de las 4 de la mañana, solo el primer día.
con muchísima cantidad de policías, hizo una razzia en todo lo que es la ciudad de Rawson. Primero, en principio, supuestamente los policías lo que estaban haciendo, entre comillas, era proteger edificios públicos, y la realidad es que nos terminamos encontrando a las 2-3 horas con camiones, con acoplados que llevaban policías escondidos adentro, iban a los barrios y se bajaban en los barrios y ahí empezaban a reprimir algunos barrios entre 8 y 10 cuadras de la zona de los edificios públicos. Rawson es una ciudad muy chica, y esto se fue prolongando hasta las 4 de la mañana más o menos. Al otro día tuvimos la misma secuencia, que arrancó una represión feroz también alrededor de las 7:30, 8 de la noche. No, antes, a las 6 más o menos, porque se había empezado a prender fuego la casa de gobierno en ese momento, y tuvimos también represión hasta las 3 de la mañana, y así todos los días consecutivos. En la ciudad de Trelew también hubo personas que perdieron parte de sus miembros inferiores por la represión, porque si bien disparaban con balas de goma, dispararon siempre al cuerpo, a la cara, al cuello, y tuvimos gente muy lesionada, un muchacho que perdió la vista de un ojo, y así ininterrumpidamente, con movilizaciones que se iban acrecentando cada vez más, porque el pueblo empezó a salir, incluso barrios, viste que acá están los barrios y los equipos de fútbol que por ahí son como contrincantes, barrios que no se llevan bien, los vecinos y demás. En ese momento hubo una unión espectacular donde el pueblo entero entendió que lo que teníamos que resistir y defender nos correspondía a todos, y finalmente terminamos logrando la derogación de la zonificación minera. Pero bueno, el saldo fue muchísima gente herida, personas procesadas. Hubieron alrededor de 54 detenciones en esos días, que no son las mismas personas que están procesadas hoy, y las denuncias que hicimos, que son alrededor de 47, las denuncias por violencia institucional, por esta feroz represión, nunca se investigaron, y de hecho es la misma fiscal, la fiscal Florencia Gómez, que es quien lleva adelante esta causa del Chubutazo por la que nos convocamos hoy, fue quien archivó todas esas denuncias por violencia institucional al instante. Nosotros logramos recusarla y desarchivarlas, pero después de 4 años no se movió ni una de las denuncias. Sin embargo, ya vamos por más de 20 personas procesadas por lo que fue esa gesta. Y bueno, la semana pasada, el día lunes, conocimos la condena de los vecinos, no la condena, sino la declaración de encontrarlos, la jueza penalmente responsable de los delitos que la Fiscalía les endilgaba. Noelia, si me permitís la interrupción, le cuento simplemente sí. a la audiencia que no está familiarizada con la provincia de Chubut, de qué se trata. Uh-huh. Estamos frente a una provincia argentina que tiene unos escenarios turísticos descomunales, tanto en la costa como en la cordillera, lagos, uh-huh, ballenas, etcétera. Nada más que 600.000 y pico de habitantes que deberían ser ricos por la facturación que tiene esta provincia en numerosos recursos, entre ellos los hidrocarburíferos, que recientemente incluso se exportan el preciado gas, el preciado petróleo. Para nosotros ha sido sorprendente el maltrato de los gobernadores y sobre todo la observación periodística que hemos mantenido desde la época del gobernador Das Neves, un gobernador peronista, sí, adicto al kirchnerismo, amigo de los gobernadores peronistas, que se ufanaba de poseer 175 solicitudes de autorizaciones para minería en la provincia. Uno contaba los arroyos y prácticamente estaba vendiendo todas las fuentes de agua de la provincia a explotaciones privadas. Fue así como, Julio, encontramos, sorprendentemente, una compra casi millonaria para una provincia tan chica de elementos represivos antidisturbios de este gobernador Das Neves, y a partir de ahí en adelante nos dimos cuenta que no alcanzaba con la participación del plebiscito no a la mina, que iba a haber un enfrentamiento social gravísimo, y de hecho el Chubutazo lo fue. Esta breve reseña para acompañar los dichos de Noelia Silva de Rawson, Julio, a quienes estamos escuchando con muchísima atención.
Noé, te quería hacer Sí. dos preguntas antes de devolverte la palabra, si podés. Nosotros, Sí, sí. yo por ejemplo participé en la segunda, cuando se hizo la manifestación afuera de la legislatura de Rawson, en la segunda vez que se intentó instaurar la ley de iniciativa popular. Pero ¿nos podés contar un Sí. poco cómo fueron estos dos intentos? Porque me parece, Arturo, una cosa muy importante, mismo en el marco de lo que es la democracia participativa, ¿no? Clave de entenderlo. Sí, sí, cómo no. Claro, tal cual. Mira, los proyectos de iniciativa popular son proyectos que puede ingresar el propio pueblo para que se trate en la legislatura. La característica es que es un proyecto que tiene que tener un cierto porcentaje de acompañamiento, ¿no? Un porcentaje del padrón electoral, que es el 3%, el mínimo, y con eso se supone que se deben tratar obligatoriamente los proyectos de ley. Y, bueno, demandar si se aprueban o no, pero se tienen que tratar en principio. Con la primera iniciativa popular lo que pasó es que la modificaron tanto que la terminaron transformando adentro de la propia legislatura, ¿no? Durante el gobierno de Bussi, la terminaron dejando como si fuese una ley minera. Es increíble el manoseo que hicieron, entonces se terminó derogando por el reclamo popular. Después con la segunda, la presentamos a la segunda iniciativa, fue en pandemia la campaña de esa iniciativa popular, y llegamos a más de 9.300 firmas, que superaba ampliamente lo que nos pedían estos 3% del padrón, ¿no? Así que con eso entró. Al mismo día que nosotros presentamos el proyecto de iniciativa popular, el gobierno de Nación presentó el proyecto de zonificación minera, que hay que decir que también era una trampa, porque la zonificación minera es una opción que se daba a raíz de la ley 5001, que fue esta conseguida por el plebiscito que vos mencionabas recién, que en su segundo artículo rezaba que se podía hacer una delimitación de algunas zonas de la provincia para explotar únicamente en ese lugar. Claramente una modificación que se pone para aprobar la ley, en principio. Y esto decía que tenía que constituirse esa zonificación a los 120 días de haberse aprobado la ley, que fue en 2003. Y nosotros llegamos a 2021 con un proyecto de zonificación que estaba totalmente fuera de la ley, que además tenía robo también de autoría intelectual, también lo denunciamos penalmente a eso, y sin embargo avanzó ese proyecto. Y la iniciativa popular, pasados los 6 meses, que es el tiempo que tiene la Cámara de Diputados para tratar estos proyectos, decidieron no tratarlos. Ni siquiera es que no la aprobaron, no es que se debatió y no se aprobó. Lo que se hizo fue, una vez que salió de comisión, decidir si le iban a dar tratamiento o no, y votaron el no tratamiento. Noelia, y ahí empezamos ya con toda esta secuencia de paros y cortes de ruta y demás. Noelia, es una lucha a cara descubierta entre la población y el extractivismo. Yo solo quería volver en mis pasos sobre la reseña y actualizar también un poco cuando Mario Das Neves, quien fallece, es sucedido por este gobernador que mencionás, Arcioni, lo fue en un marco de campaña electoral con promesas de no a la mina, de no autorizar nuevos proyectos mineros o extractivistas en Chubut. Este señor traicionó abiertamente al mandato electoral de una manera descabellada e incluso recibió la visita de el presidente de la República, que lo recibió y tomó unos cafecitos acá en la capital federal apoyando su paquete de medidas mineras. Entre tanto, la población, Julio, te cuento, recibía cada vez más castigos. Chubut tuvo un paro docente larguísimo, un reclamo infinito, con suspensión de 1 año de clases o 2. Luego vino la pandemia, prácticamente el cese de actividades, de la actividad sanitaria, docente, de la administración pública, los echados, los cesantes. Han sido castigos injustificados en una provincia petrolera rica, con recursos turísticos y excesivamente, fuerte económicamente. Estamos hablando de menos de 1 millón de personas para una provincia de esta petrolera. Deberían vivir
como en Kuwait. Bueno, pero a eso, Arturo, justamente le quería preguntar a Noelia cuál es un poco la idea, ¿no?, que de esta entrega sistemática del territorio en relación a las condiciones económicas de la provincia y de la deuda también, ¿no? Sí, mira, en principio, primero, bueno, comentar esta cuestión de los docentes que decía recién, no sucedieron 2 años de cesantía docente para nada, hubo un paro de 3 meses donde los docentes acamparon afuera del ministerio para poder conseguir la mejora salarial y el arreglo de infraestructura de las escuelas. Pero no estuvimos 2 años sin clase. Eso es un discurso que también se metió desde los medios y eso no sucedió acá. Es bueno aclararlo, eso me gusta Noelia. dejarlo claro porque después acusan y ya los docentes los vienen dejando muy mal parados siempre frente a la comunidad, justamente para que no tengan apoyo, pero no fue eso lo que pasó. Sí hubo mucha represión. De hecho, hace 2 días se ratificó la condena a una docente por un corte de ruta y eso fue lo que pasó en cuanto a lo que tiene que ver con los docentes. Después, con respecto a la provincia, somos mencionados como una provincia petrolera, pero la realidad es que nosotros en esta provincia tenemos además, tenemos campos vitivinícolas, está toda la cuestión turística que también se desarrolla en algunos puntos en la meseta, pesca, hay muchísima pesca, y después lo que es petróleo es lo mismo que pasa siempre, es lo mismo que va a pasar ahora. Realmente garantiza el bienestar de un pueblo, pero la realidad es que esas empresas terminan siendo privatizadas en su totalidad o a la mitad, el 50%, 51% de las acciones compartidas con el Estado. Las regalías cada vez son menos, cada vez hacen menos aporte, entonces nosotros no gozamos de un bienestar, al contrario, se va encareciendo absolutamente todo por esta idea de que tenemos una ciudad petrolera, pero la realidad es que la gente que trabaja en el petróleo no es tanta. Y de hecho han habido 300 despidos hace menos de un mes en los pozos petroleros en Comodoro. Es muy parecido a lo que pasa en Neuquén, un poco, como que, con esa idea de que todos son petroleros. Yo, cuando viví en Neuquén, realmente es el momento de mi vida que me sentí más pobre en la vida, porque todo precio era petrolero. Un alquiler monoambiente, claro. un alquiler de monoambiente en Rawson, te estoy hablando que es pesquera, la ciudad tiene el puerto, varias empresas acá. Hay muy poca gente que trabaja en las pesqueras, en realidad, con respecto a la cantidad de población que tenemos, pero un monoambiente te sale arriba de 480.000, 500.000 pesos. Y los docentes, por ejemplo, ganan menos de 600. Claro. La gente del Estado también no llega a 400.000 pesos. Los privados, el que más paga un supermercado, que no pasa los 900.000 pesos. Entonces, un kilo de carne picada sale 15.000 pesos acá. Wow. Entonces imagínate que sí, hablamos del petróleo y que podemos ser potencia y demás, pero la realidad es que nosotros estamos en una crisis económica que se profundiza a diario en todos los gobiernos. En este gobierno, peor, porque de hecho este gobernador, Ignacio Torres, se jactó de haber sido el que ajustó más en todo el país. Y de hecho es así, rescindió contratos por todos lados. En un momento nos había quedado el hospital paralizado porque rescindió absolutamente todos los contratos y había dejado toda la gente auxiliar, enfermeras, gente de limpieza, cocineros, mantenimiento, todo despedido. 900 empleados en diciembre ni bien asume, hecho. ¿Y por qué es eso? Porque se venían manejando estos contratos irregulares que se hacen con los monotributos. Entonces, claro, vos tenés la idea de que un montón de gente, como era su discurso, ¿no? Tiene contratos y que son acomodos y bla, 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 y la realidad es que estamos hablando de gente que labura hace 20 años en el Estado y que sigue estando precarizada y sigue teniendo contratos que se renuevan cada 6 meses, cada 3 meses. Entonces nos pasó por arriba, arrasaron. Acá en la desocupación es galopante, hay mucha gente en situación de calle. Entonces entendemos que la crisis económica también viene gestada para que no nos quede otra opción después que aceptar el plan de saqueo. Claro. Sí, es digamos, una forma disciplinaria, ¿no? De sí, imposición. Tal cual. Además de la persecución y la militarización, porque nosotros, no sé si ustedes están al tanto, desde abril del año pasado tenemos el comando unificado activo en toda la provincia. O sea, sí. Acá salís y tenés policía de todos los colores, de todas las fuerzas, todo el tiempo, que te revisan, controles de tránsito, revisan mochilas, se suben a los colectivos, nos espían las casas, nos sacan fotos cuando salimos a panfletear o a marchar.
La verdad que, y bueno, ni hablar lo que hacen con las comunidades de pueblos originarios en la comarca, que por favor, el abuso que está sucediendo y hablamos es mucho increíble. de esto, hablamos mucho de esto en varios programas, así que sí, estamos al tanto. Pero Noelia, volvemos un segundo al tema del juicio que está viendo ahora, porque ahora podemos entender mejor quizás, ¿no? Cuál es la actitud que tiene la justicia y detrás de ella el gobierno también, ¿no? Porque no es solamente con respecto a lo que salen a marchar, ¿no? Es realmente difusa. Más que con respecto al gobierno, es el gobierno y la injerencia que está teniendo sobre la justicia, porque de hecho lo que se está haciendo es una intromisión de poderes que es aberrante, que de hecho hubo unos comunicados de la Asociación de Jueces de la provincia y del Colegio de Magistrados diciendo que por favor el gobernador se abstenga de seguir cometiendo estas intromisiones. Te cuento una cosa como para que lo tengas ahí en cuenta con respecto justamente a este caso del Chubutazo. Cuando inicia esta causa, que inicia al 2022, principios del 2022, había 24 personas imputadas por los delitos de incendio, daño, resistencia a la autoridad y demás. Con el paso del tiempo y con las investigaciones fueron cayendo algunas acusaciones y otros muchachos que estaban, por ejemplo, por resistencia a la autoridad, fueron arreglando con pedidos de disculpas y demás y se fue filtrando la lista. El año pasado, en agosto, arranca el juicio contra 8 de estos vecinos con la jueza Martini a la cabeza, ¿sí? Como presidenta de este juicio. Se hace la presentación de 7 de los 8 chicos que están por daño y por hurto para que hagan las salidas alternativas a juicio y eso se arreglaba, digamos, ¿no? Con unas condenas mínimas de prisión en suspenso, donde ellos tenían que llevar adelante tareas de trabajo comunitario y algunas donaciones. Automáticamente que que la jueza da esa sentencia y habilita las salidas alternativas a juicio, es el gobernador el que sale por todos los medios a amenazar a la jueza, y eso lo puede googlear cualquier persona que esté escuchando el programa. Pone Ignacio Torres, jueza Martini, y le va a aparecer todo lo que pasó. Empezó a decirle que si ella tenía miedo que se compre un perro, que se vaya a vivir no sé a dónde, y al otro día, en la Casa de Diputados, en la legislatura, levantan el legajo de designación de la jueza, que es de Comodoro, y cumple funciones en Rawson, para darle de baja su traslado y volver a mandarla a Comodoro. Recién hace 2 días salió la resolución de que la dejan firme a la jueza en su puesto. Lo que hicieron fue apelar las salidas alternativas con la supuesta excusa de que era una causa de interés popular y que por lo tanto debía celebrarse en un juicio oral y público. Bien, finalmente en abril de este año comienza el juicio con otra jueza, que es la jueza Eve Ponce. Y en este juicio nos desayunamos con lo que tenía como prueba la fiscal Florencia Gómez para acusar a los vecinos. La verdad es que no había personas de las que están imputadas, no estaban identificables. De hecho, fueron los propios peritos los que dijeron que no podían encontrar coincidencias con las imágenes que había aportado la policía en tareas de espionaje, que eso hay que decirlo, porque eran imágenes tomadas de civil por policías infiltrados en las marchas, que no se dedicaron a evitar delitos, sino que se dedicaron a perseguir y a firmar gente, ¿sí? A raíz de estas imágenes surgen una serie de evidencias, entre comillas, de personas que estuvieron en el lugar y que con unos trabajos de análisis fotográfico y un cotejo con redes sociales van encontrando personas con la misma ropa que en las manifestaciones. Y con esas prendas, luego de ser allanados, es que estos chicos terminan en este proceso. Hasta ahí me siguen. Sí, es totalmente aleatorio el sistema de reconocimiento. Totalmente, pero acá hay algo súper curioso, porque el perito de los estudios escopométricos lo que declaró en varios de los casos fue, primero, que él podía ver que la ropa era similar, pero no podía decir que era la misma prenda. En otros casos, directamente dijo que podía reconocer la prenda, pero no podía identificar al sujeto, que no podía dar una certeza de que esa persona es la misma de la foto y que era la misma ropa.
Y en otros casos, directamente la combinación de colores de la ropa era similar, pero tampoco podían certificar que sea la misma prenda. Entonces, acá se llevó a estos pibes a un proceso totalmente violento, a unos pibes que aparte pertenecen específicamente a un sector social extremadamente vulnerable, porque en esta causa no hay militantes, no hay activistas, son todos pibes jóvenes, algunos eran menores a la edad, al momento de los hechos, y sin embargo, por un par de prendas que ni siquiera pueden decir que sean las mismas, estos pibes están hoy condenados, pasibles de sufrir una pena de hasta 4 años y 6 años en otros casos, porque además la fiscal quiere aplicar agravantes en todos los casos. Yo te cuento los delitos. En todos los medios salió a decir que se estaba juzgando los incendios de los edificios públicos. Hay uno solo de los muchachos que está por incendio y no tienen una sola imagen que pueda corroborar que ese chico estuvo en ese momento ahí. Aparte lo acusan de hurto. Después los otros pibes están por hurto. Y el hurto es, por ejemplo, en uno de los casos, un muchacho que sacó un bidón de agua de adentro de la fiscalía porque los habían gaseado a la vuelta y se lavaron la cara y dejaron el bidón afuera. Hace unos días se suicidó uno de los chicos. Nosotros entendemos que esto fue terriblemente para él doloroso, muy difícil, porque ya te digo, son pibes que realmente están en situación vulnerable, Claro. que no tienen estudios, que tienen problemas familiares graves, que están desocupados, algunos hacen changas, y esto les generó mucha presión. La policía los persigue, los vigila, los amenaza, y claro, él al día siguiente se tenía que presentar en la sentencia y no resistió. Claro. Entonces, la verdad, ¿por qué? Porque si vimos este manoseo en todo el juicio, que incluso sin pruebas, sin ninguna prueba, con una fiscalía que se desenvolvió de manera pésima, porque mintió, porque ocultó información, porque llegó al juicio con la cadena de custodia de las pruebas rotas. No, un desastre. Son castigos ejemplares, Noelia, como realmente. Totalmente. O sea, se nota que tienen... A mí, cuando hablaste de reconocimiento por la ropa, de las fotos, me hizo pensar mucho a los métodos que usan en Palestina el ejército israelí con los drones, ¿no? Y de hecho también, justamente con esa analogía, te iba a preguntar un poco, cambiando apenas de tema, sobre el rol de Mekorot en Chubut, porque también ahí se firmó un acuerdo, ¿no? Claro, el 4 de abril del año pasado, el gobierno de Ignacio Torres habilita el acuerdo a través del CFI, que no tenemos acceso a ese documento. De hecho, uno de nuestros compañeros militantes ahora es diputado, es un chico que siempre fue antiminero y ahora es diputado del Partido Obrero, Bien. que solicitó todos los pedidos de informe por ese convenio y demás en todas las instancias correspondientes y no se pudo conseguir. Y después la legislatura lo ratificó sin conocerlo, así como funciona el Congreso de la Nación. Claro. Acá pasa Noelia, exactamente lo mismo, es una escribanía. Hay que preguntarle a Guado de Pedro por el acuerdo, porque además de estar en situación totalmente irregular el acuerdo, porque no es un texto público y sí son bienes de dominio público, está lobeando no solo en Chubut, sino en 12 provincias más en favor de la privatización del agua. De una manera además que es observablemente violenta y que tiene que ver con la capacidad de ejercer un tipo de convicción seguramente económica sobre los funcionarios del Ejecutivo provincial en cada caso. Sobre todo, Arturo, tenemos que pensar que en un momento había sido propuesto como posible presidente, ¿no? Así que después... de hecho está en campaña. Sí, después eligieron a Massa porque era más dócil con los fondos buitre, así que... Guado de Pedro, Noelia, te recuerdo, fue ministro del Interior durante el incendio de la comarca andina. Hechos que fueron de público conocimiento, que eran incendios intencionales. No sé qué clase de ministerio ejerció este muchacho, que jamás encontró un nexo causal, un culpable, una teoría, ni siquiera una investigación que explique
quién había prendido fuego a la comarca andina. No, ni Están hablar. para eso. Bueno, pero Están para eso. con este gobierno pasó lo mismo. A ver, tenemos a Scioli como ministro de Ambiente y Deporte. Claro. Scioli fue la primera persona que vino con el contratito de Mecorot en la mano en 2015. Y no se lo permitieron, porque esto no arrancó con Milei, no arrancó con Nacho Torres. Entraron a esta provincia gracias a Nacho Torres. Pero esto viene de larga data. No es Porque, bueno, Elstein y toda esta gente. Claramente. Bueno, Epstein, hoy justamente estaba leyendo que en una investigación, en una búsqueda en Google, si ponemos dueño de Argentina sale Epstein, así que ya Sí, estamos tal cual. en Y esa. de la seguridad. Claro. De la seguridad, porque este gobierno, Ignacio Torres y el ministro de Seguridad, que es Iturrioz, estas dos personas, ni antes de asumir, ya habían viajado a Israel para capacitarse y para negociar armamento y tecnologías para espionaje. Y este año volvieron a viajar. Acá tenemos, por ejemplo, el sistema Pegasus, ese que se conoce, que todos hablan de espionaje, acá lo tenemos. O sea, ellos lo tienen Claro. en contra nuestro. Es Y directamente... después tenemos presencia israelí en la cordillera muchísima, que llegan cuando también comienzan los incendios de este año, que les sirvió para criminalizar y perseguir y desalojar comunidades mapuches. Interesante, porque la metodología y la tecnología van de la mano, y lo que decía Claro. Julio hace un rato, ponen en evidencia un desembarco de una tecnología que se está empleando actualmente contra el pueblo palestino, directamente. Es que es la misma gente, son los mismos, es Estados Unidos, es Israel, son todos los que están en esa movida de, porque acá lo que está pasando, y que por ahí hay mucha confusión con respecto a lo de Palestina, que no se trata, mucha gente piensa que esto tiene que ver con una cuestión de religión, salen por ahí con la cuestión del antisemitismo, y acá lo que está pasando es que hay un ataque sionista impresionante, y es por los bienes comunes. Claro. Punto. ¿Y cómo comienza el apartheid en Palestina? Justamente porque tenían el agua en sus manos. Sí. Bueno, acá es exactamente igual. Entonces nosotros estamos a tiempo todavía, espero yo, de poder generar una cierta conciencia. Por eso, para ellos es tan importante censurarnos. Vos ponés en cualquier buscador de Facebook, eso lo pueden intentar ustedes, Chubutazo o Chubut contra la megaminería, y te aparece un aviso de Facebook que dice que la pornografía infantil es un delito grave. Sí, lo comentamos ¿Entendés? justamente antes de cuando empezamos el programa, así que esto es contundente, porque ya se ve cuál es Sí. el manejo de los algoritmos que tienen, y también cómo influye el gobierno, y no solamente el gobierno, ¿no? Hablamos del gobierno transnacional de la transnacional minera, transnacional petrolera, ¿no? Y también Y los medios. Los medios. Hoy salió una editorial en Diario Chubut que no saben lo que es. Es impresionante, hablando de este caso del Chubutazo, donde la persona que escribe, no recuerdo ahora cómo se llama, pero después si quieren se las envío como para que lo tengan, hace una descarga totalmente racista, discriminatoria, donde habla de gente sucia, de gente violenta, incluso en su momento llega a decir asesinos, habla de pseudo-kirchneristas, o sea, una ensalada pero que destila odio, y eso circula por los medios como si nada, nadie paga una consecuencia por expresarse así. Noelia, pero nosotros preguntamos y terminamos encausados. Claro, es que ese es el tema. O sea, hay como una doble vara, ¿no? Por un lado, uno abre la boca, hace una marcha y ya va frente del juez, y por el otro mienten y, bueno, y difunden odio, violencia e instabilidad social, Sí, tal cual. y encubre saqueo también y fraude, ¿no? Obviamente. Noelia, nosotros venimos notando reiteradamente que a lo largo de la Patagonia se viene criminalizando grupos por su pertenencia cultural, racial, etcétera. Un avance de una derecha neofascista que sorprendentemente tiene el apoyo del Estado de Israel y las empresas adictas al sector minero, al sector genéricamente extractivistas. Han tomado partido numerosos medios, hay conductores de radios de FM del Lago, por ejemplo, que salen con una remera motivada por el rostro de Julio Argentino Roca, y seguimos este avance del neofascismo patagónico
con mucha preocupación desde este medio. Y Julio, no sé si le querés preguntar algo más a Noelia, un reportaje, Noelia, interesantísimo, si querés agregar algo. Bueno, yo, Noelia, quería un poco hablar de los últimos hechos, las últimas noticias sobre el tema del avance del fracking en la Sí. provincia y también sobre la amenaza radiactiva del uranio, ¿no? Mira, nosotros el jueves pasado estuvimos en la legislatura de la provincia porque se iban a tratar varios proyectos de interés, por ejemplo, la ley de bosques también se trató, y un endeudamiento por 650 millones de dólares que lo declaran para obra pública que tiene que ver justamente con esta habilitación del fracking, porque este es un pozo que se reconvierte. Son varios pozos de petróleo que ahora se reconvierten para sacar el shale gas de ahí. Esto es Ahí el aprueban yacimiento el Cerro fracking. Dragón, ¿no? Exacto, es una reconversión de ese yacimiento que aparte se da por decreto, el decreto 340 del 2025, y lo que hace ahora entre el gobierno y la empresa PAE, ¿no? Y lo que hace ahora la legislatura es ratificarlo. Claro. También iba a entrar la ley de energía provincial, que ahí es donde tenemos, que finalmente pasó ahora en la comisión, porque el peronismo pidió poder modificar un par de cosas. Entonces ahora lo que pasa es que pasa a la próxima sesión y ese proyecto en especial tiene una parte en su articulado que dice que con la aprobación de ese proyecto quedan abiertas la explotación de todo tipo de material que se utilice para energía renovable o no renovable. Esto no habla específicamente del uranio, pero sí de esta situación. Ahora, cuando hablan de este endeudamiento de 650 millones de dólares, parte de esa supuesta deuda la van a utilizar para un hospital de alta complejidad que está en construcción hace mucho tiempo en Trelew, y las declaraciones de la propia gente de salud es que lo van a terminar para poder atender nuevas enfermedades que se van a presentar en el panorama económico de nuestra provincia por el desarrollo minero. Y la persona que habla en ese curso incluso dice de las grandes cantidades de personas de otras provincias la mina y dar la solución de salud en cuanto a las enfermedades que van de la minería. O sea, están blanqueando que son totalmente conscientes de lo que van a hacer, de cómo nos van a enfermar y de la gravedad de las enfermedades que vamos a tener. Claro. ¿Entendés? O sea, es una locura lo que está pasando acá. Hay un video que después, si quieren, se los mando con un audio que dice quién es la persona que habla y todo, pero es alarmante. Ahora, lo del uranio no entró este jueves, que de hecho hay que mencionar que habían movilizado a la gente de camioneros, a toda la gente del correo 3011, a gente de los barrios. Yo entrevisté personas, porque yo hago un programa en Radio Sudaca, pertenezco a ese colectivo, y en la totalidad de los casos no sabían por qué estaban ahí. De hecho, muchos llegaron ahí sin el referente que los convocó. Y esta idea es justamente generar estos encuentros, ¿no? Esta violencia entre un grupo y otro, que nos tiene ya también acostumbrados, porque nos han tercerizado la represión en un montón de oportunidades. Finalmente no pasó nada porque la gente entiende también qué es lo que está sucediendo, ¿no? Se dan cuenta que los llevan de la nariz y que acá no hay laburo, entonces yo no culpo a la gente que se mueve en esas situaciones porque se entiende, es como el que está en la meseta y acepta una ambulancia para un centro de salud que deja una empresa. Y claro, si están en la desidia total, ¿cómo podemos culpar a esa gente? Acá los responsables son otros, no son los vecinos. Sí, aparte siempre el mismo guión, ¿no? Lo que pasó también en Uspallata, por ejemplo, hace poco, ¿no? O cuando reprimió a la UOCRA también allá. Claro, con la UOCRA. Claro, sí. Yo recuerdo en Neuquén, por ejemplo, en Neuquén, en Catriel, en todos estos lugares ultrapetroleros, a las audiencias públicas, a las marchas, estaban camioneros, estaba la UOCRA, digamos, son siempre lo mismo, más o menos, ¿no? Es modus operandi. Lo mismo con la justicia, lo vemos también. Esta situación, por ejemplo, a mí me hicieron la misma denuncia que les hicieron a Mauricio y a Fede. Coerción ideológica, incitación a cometer delitos, amenazas.
¿Qué pasó? Quedó solamente con amenazas porque la fiscal que lleva todas las causas contra nuestra ve que es un delito federal lo otro. Claro. Entonces, como no va a poder correr por su propia fiscalía porque el delito es inexistente, directamente escogieron el delito de amenaza y con ese ahora nos llevan a dar explicaciones. Yo ya voy por la 4ª causa. Claro. Sí. Y ahora tenemos la reincidencia aprobada encima. Así que imagínate. Claro. Se profundiza. Aprovechen ahora que estoy. Claro, que Noelia, que todavía puedes hablar. Toda la solidaridad. Claro. Quería aclarar a la audiencia porque también nos escuchan en Radio Victoria, en Guatemala, en Ecuador, en Hispamérica Radio y en distintos canales de la región. Quería aclarar que nos referimos al sindicato de camioneros y cuando decimos la UOCRA es otro sindicato de trabajadores de la construcción que son adictos a los gobernadores y al gobierno de color kirchnerista en Argentina. Quería aclararlo porque parecen que son empresas de camioneros. Claro. Sí, no, son sindicatos. Claro. También incluso hay algo que me gustaría decir. Nosotros en diciembre, ese nefasto diciembre del Chubutazo, el sindicato de camioneros había mandado a la gente de camioneros de Trelew a que salgan ellos a reprimirnos. Esa vez se liberó la zona durante uno de los días, creo que fue el 17 de diciembre, y se movieron en un camión. Bueno, finalmente fueron los propios camioneros los que desobedecieron la orden de la central y no hicieron caso y salieron a marchar con nosotros. Claro. Sí, pero también, porque Noelia, salieron como vecinos. También, Claro, Noelia, bien, quería aclarar que en numerosos latifundios cordilleranos en este momento poseen fuerzas de choque privadas, o sea, seguridad de la estancia, que son realmente peligrosos, que además son pobladores de la zona que conocen muy bien el paño y que intimidan a los vecinos que transitan libremente por los parques nacionales o por los caminos, toda vez que se sienten dueños incluso de las fuentes de agua. Es recurrente. Se hacen llamar los gauchos. Es recurrente. Inhiben el acceso a sitios sagrados, a sitios arqueológicos, a pasos de servidumbre para acceder a lagos y espacios de pesca, no solo en Lago Escondido, Lewis, sino que es la norma de aplicación ahora de todos los latifundistas, principalmente extranjeros. La gestión... No, aparte que con... Sí, Decime. escuchamos. Que con esta cuestión de este crecimiento tan descarado del fascismo, también hay un montón de gente que está aprovechando para salir a hacer estas locuras, porque cuando fueron todos los allanamientos en la cordillera, estos grupos que vos describís, que salen en caballos, con rebenques y con palos, golpean a la gente que se manifiesta y amenazan a otras personas. Yo recibí amenazas de una de esas personas, de apellido Laje, pero Laje con G, que me decía que él sabía usar mufal porque se lo había enseñado el Estado argentino para combatir cualquier amenaza de subversión y que me iba a venir a buscar. Así que en ese tenor vivimos. Y después la violencia física. Tremendo. Es un régimen discursivo y también práctico realmente del terror, ¿no? Básicamente hizo un revival de lo que realmente fueron los ideales no solamente de la dictadura cívico-militar, sino mismo también de la colonia y de la campaña del desierto. Estamos todavía en ese hilo. Bueno, Noelia, nosotros te tenemos que saludar porque tenemos que hablar con Raúl Montenegro en algún momento, pero hubiésemos quedado todavía más con vos porque yo me quedé con algunas preguntas y bueno, será por otra vez. Sí, cuando quieran. Es que soy encantadora y traigo muchas noticias buenas. Entonces, sí, exactamente. Por eso no podemos dejar de hablar. Noelia, toda la solidaridad, todo el apoyo de aquí de Mundos Paralelos, de FM La Boca, de Julio Solani, quien te habla, Arturo Avellaneda, y continuamos en esto que es Mundos Paralelos por FM La Boca. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Chau. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Estamos acá siempre a disposición cuando quieran comunicar algo al aire, nos escriban y acá estamos, ¿sí? Pies a la cabeza. De la boca para afuera. 90.1.
Sentimiento nacional, desde adentro y con la fuerza de lo nuestro. La perra que nos parió celebra 25 años de rock en la trastienda con un show repleto de clásicos. Sábado 31 de mayo, 23:30 horas. Aprovecha el 2x1 limitado solo en Campos Generales. Invitados, Los Ojos de Buda. La perra que nos parió festejando 25 años. Sábado 31 de mayo, 23:30 horas. La trastienda. Anticipadas en tuentrada.com. Nahual vuelve a Montegrande. Viernes 2 de mayo, 21 horas. Nahual se presenta en Teatro Grayson. Celebrando 20 años del lanzamiento de su primer disco. Amigos invitados, La Simona. Anticipadas por Sistema Passline y en los lugares de siempre. Viernes 2 de mayo, Nahual en Montegrande. Recién me despierto, fume en la boca. Entro a bañarme, fume en la boca. Voy a la plaza, fume en la boca. A ella le gusta, fume en la boca. Yendo a la plaza, tomo una coca. Tengo los saurios, fume en la boca. Estoy achinado como el litroca. Habla despacio, cuida tu boca. Recién me despierto, fume en la boca. Entro a bañarme, fume en la boca. Voy a la plaza, fume en la boca. A ella le gusta, fume en la boca. Yendo a la plaza, tomo una coca. Tengo los saurios, fume en la boca. Estoy achinado como el litroca. Habla despacio, cuida tu boca. Recién y mami, te olvidé escuchar la rey de los 5 sentidos. 90.1, me la boca. Me levanto temprano, ni bien sale el sol. La bici florcita y arranco el voltón. FM la boca, porta rock and roll. La llevo guardada en el corazón. Mi amigo el Charlie pasa mi canción, alegra la tarde y ahuyenta el bajón. No hay otra en la city de aguante mejor. Elijo a la boca la radio de rock. FM en la boca style. Reggae music. FM la boca. La casa, de rock and roll. Para alimentarse está la boca. Para beber también está la boca. Para besar está la boca. Para el rock nacional está FM La Boca. 90.1 La Boca. Todo rock nacional. Ediciones Icus. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Cicus. Libros para una cultura de la integración. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. ¿Estás pensando en tramitar tu ciudadanía italiana? ¿Querés reconectar con tus orígenes italianos? ¿Estás planeando ese viaje tan esperado o querés emigrar a Italia? Vení con nosotros a estudiar italiano. Somos todos docentes nativos o con años de experiencia en Italia. Explora Italia con nosotros también a través del cine, el teatro, el arte, la música, la cocina, la literatura y sobre todo con nuestra buena onda y profesionalidad. Búscanos en www.nuevaitalia.org. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano.
Bien, de nuevo acá en Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Acabamos de hablar con nuestra compañera de la Asamblea Ambiental de Rawson, de Chubut, sobre los acontecimientos últimos de esa provincia, ¿sí? Arturo, nosotros sabemos que en realidad Chubut tiene una gran tradición de lucha antiminera y de lucha ambiental que empieza en realidad en los 90, final de los 90, cuando la UACH, o sea, la Unión de Asamblea del Chubut, se junta para decirle no al basurero nuclear que se iba a hacer en la meseta en Gastre, ¿no? En Gastre, y los protagonistas de aquel match, porque justamente el movimiento antinuclear de Chubut se puso el nombre de match. Los protagonistas eran María Julia Alzogaray, que había decidido instalar un basurero nuclear en la Patagonia, y un viejo periodista muy querido de estos micrófonos y de esta emisora, desaparecido ya, Javier Rodríguez Pardo, autor de muchísimas, numerosas obras y videos y participaciones en las asambleas, fundador de la UAC, miembro de la RENACE y también autor del libro Vienen por el oro, vienen por todo. Un verdadero maestro de quien siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Julio. Exactamente. Hablamos de una época de un 17 de junio de 1996 en el cual miles de personas se movilizaron desde las comarcas, desde la costa de Chubut, para alcanzar lo que era la meseta patagónica. Yo la verdad que fui a Gastre, participé de una UAC muy importante en la cual por primera vez las asambleas patagónicas, una UAP, una asamblea patagónica, por la primera vez se enteraban, gracias a mí, de lo que era el fracking, ¿sí? Así fue muy, muy interesante participar. Todavía estaba vivo Javier Rodríguez Pardo, compartimos ese momento y bueno, fue un momento muy, muy importante, sí, la verdad, para mí, para el movimiento también de las asambleas y la caravana bajo la nieve contra el basurero nuclear de Gastre. Era el titular de la nota más importante de esa época, ¿sí? Una marcha histórica, fundante del movimiento de resistencia pacífica, un ejemplo de opinión y de participación popular en la defensa de nuestro querido territorio. Mira, pasaron 29 años casi y todavía el legado de esta experiencia, después hubo una afiliación muy importante que fue en el plebiscito que se dio en Esquel para decirle no a la mina, un plebiscito que se ganó con el 82% de los votos. Pero vamos a escuchar, Lucho, si te parece, unos minutos de esa épica marcha en el medio de la meseta patagónica bajo la nieve en contra del basurero nuclear. Movilizar, ¿verdad? Tú lo viste en Esquel, lo viste en todas las ciudades de la Patagonia. Y cuando convocamos a esto, era porque era la única forma de ser escuchados en Buenos Aires. Esa es la verdad y tenemos que decirlo claramente. Están hoy todos los medios de Buenos Aires y la imagen esta va a recorrer el mundo y va a llegar a aquellos sitios, como alguna vez vinimos aquí con la televisión francesa, la televisión oficial francesa, que estuvimos sacando imágenes, ellos querían saber acerca de esa famosa empresa multinacional que quería regentear el basurero de Sierra del Medio. Esa es la idea de lo que nosotros tenemos que decirle al mundo, no a Buenos Aires solamente. Buenos Aires es el trampolín para explicarle al mundo que no queremos un basurero nuclear. Bien, esto era el testimonio de Javier Rodríguez Pardo, lo recordamos, autor de, entre otras cosas y entre otros ensayos, de Vienen por el oro, vienen por todo, un libro, Arturo, importantísimo, donde Javier mostró en realidad lo que es la debilidad de la soberanía del Estado hoy, trazando aquella línea, ¿no? aquella franja de no soberanía o de possoberanía que rige entre Argentina y Chile y que quedaba totalmente en la mano de empresas como Barrick Gold, ¿no? Una línea cordillerana trazaron en el tratado Menem-Frey que recorría todo nuestro territorio cordillerano
con anchos que oscilaban entre los 600 kilómetros entre Chile y Argentina, un aporte de extraterritorialidad a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, algo insólito por la magnitud de territorio involucrado, la longitud a lo largo de provincias que van de las regiones del NOA, de Cuyo, de la Patagonia, insólito, y la plena disposición a hallar ahí o alojar ahí empresas megamineras de origen extranjero. Un verdadero escándalo. Fue realmente, Arturo, para mí un avance, una anticipación de lo que hoy es el mundo, básicamente, ¿no? Sí, en donde los fondos buitre, los fondos financieros como Vanguard, como BlackRock, como todas estas empresas ya, o Amazon también, ¿no? Facturan más que los mismos estados y también se permiten usar pedazos de territorio, sean reales o virtuales, también en la virtualidad, como libre de soberanía, básicamente, ¿no? Nada menos que entregaron la divisoria de aguas, escenarios caracterizados por el depósito glaciar de agua fósil, no solo glaciares visibles en las cumbres nevadas, sino también glaciares de roca, aquellas napas subterráneas que habitan el interior de las grandes montañas por encima de los 5.000 metros y que son las fuentes de todos los chorrillos, cañadas, arroyos y aguadas de nuestro territorio. Créanlo o no, eso tiene lugar y vigencia actual. Sí, totalmente. Por eso es un antecedente. Un antes y un después de eso, para mí cambió la historia del derecho internacional público y también, Arturo, marcó lo que es en realidad la falta de agua, todo esto discurso sobre los glaciares que se pierden, antes que con el clima se empezaron a perder gracias al desmonte real de los glaciares. En el proyecto Pascualama yo tuve la suerte de asistir en Santiago de Chile al juicio, ¿sí? Pasaba por ahí, invitado a una feria de libro alternativa, presentando el libro Fracking No y No, que hicimos con la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de esa época, y pude asistir al juicio de Pascualama, a la condena también, ¿no? De las empresas mineras. Bueno, en ese tema, por eso, radioactividad, megaminería, desmonte de glaciares, postsoberanía, ¿sí? Son todos insumos lamentables de nuestras políticas actuales que afectan nuestros territorios, que nosotros de Buenos Aires lo vivimos muy lejano, pero yo lo puedo garantizar y puedo dar fe personalmente por haber vivido en lo que hoy es el territorio de Vaca Muerta también, que son efectos muy duros, muy fuertes, no solamente en la tierra, sino también en la vida y en la muerte de las personas y de las comunidades locales. He de destacar, Julio, la desaparición de la fauna, el desprecio por la flora nativa, incluso por la pesca. Es regular que este tipo de organizaciones que toman entonces para sí el territorio tengan una tendencia proteccionista de la fauna, depositando dineros y favores a una ecología de reducto. Esto es importante destacarlo, porque parecen mejores que todos, parecen que son sagrados los animales, parece que cuidan el último, siempre se están extinguiendo. Y en realidad están persiguiendo al conservacionista, al que está integrado a ese recurso vivo, ¿sí? De una manera cultural y ancestral, y que jamás de los jamases va a instar la extinción, la desaparición o el exterminio de una especie. Es impensable. Es parte de ese ciclo también, ¿no? Claro, que está integrado culturalmente. Es impensable decir que un carpintero va a querer que se acabe la madera, que un pescador va a querer que se destruya el río, o que un cazador va a querer que se extinga una especie. Exactamente. Bueno, estamos en el intento de llamarlo a nuestro segundo invitado, a Raúl Montenegro. Raúl, está llamando Raúl Montenegro de FUNAM, breve reseña. Estamos frente a un colega que ha luchado a lo largo de muchos años en el tema ecología. La Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM, de Córdoba, su presencia en la Universidad de Córdoba, también el miembro del MARA, del Movimiento Antinuclear de la República Argentina,
es premio Nobel alternativo, Raúl Montenegro, y está, si no me equivoco, en línea, sí, Raúl. Ya nos está saludando. Hola Raúl Montenegro, Arturo Avellaneda y Julio Soldani te saludan de Mundos Paralelos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, muchísimas gracias por participar de nuestro programa Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión. Raúl, bienvenido. Queríamos preguntarte directamente sobre las últimas noticias que escuchamos desde el Chubut sobre el tema del avance del proyecto de minería de uranio. ¿Qué conlleva? ¿Por qué llega a este punto? ¿Por qué en Chubut? ¿Cuáles consecuencias puede tener? Bueno, creo que son como dos capítulos distintos, ¿no? Por un lado, es una provincia en donde la propia población se ha manifestado históricamente en contra de la mega minería metálica. Pensemos que allí se logró hacer una consulta pública en donde casi el 90% de la población se opuso justamente a la mega minería, ¿no? O sea, eso me parece importante tener en claro el contexto social, ¿no?, de la provincia de Chubut. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos el caso de un presidente como Milei, aparte de nuestro punto de vista, con una incapacidad técnica crónica y sin información suficiente, y que se ha unido en este caso a un discurso muy parecido al gobernador Torres de la provincia de Chubut, y ambos coincidieron en esto de fomentar la explotación de uranio. En el caso de Milei, con una frase muy poco feliz, porque de alguna forma fue algo así como una suerte de amenaza velada, ¿no? De que si no explotan el uranio iban a morir como ratas, realmente una expresión muy, muy desagradable. Entonces digo, coinciden de alguna forma las políticas de la nación con los deseos que tiene el propio gobernador Torres de la provincia de Chubut de hacer explotación de uranio, que siempre, y eso aclarémoslo, beneficia a las grandes corporaciones que son las que hacen cateo y explotan el uranio, más sus socios locales, ¿no? Entonces hay como una suerte de controversia muy complicada, una sociedad que dice el no es no, y por el otro lado un presidente y un gobernador que quieren forzar y sin ningún tipo de licencia social la minería del uranio, ¿no?, que es una minería de alto impacto ambiental y que en Argentina lamentablemente tanto la Comisión Nacional de Energía Atómica como la Autoridad Regulatoria Nuclear ni siquiera han logrado remediar los pasivos que han quedado en la casi decena, ¿no es cierto?, yacimientos de uranio que existieron en algún momento, ¿no? Raúl, discúlpame, te pregunto para la audiencia, ¿cuáles son estos yacimientos o estos proyectos que quedaron así sin remediación? Así nos enteramos todos acá en la radio. Mira, cito los más grandes, sí, ¿no? El caso, por ejemplo, de la mina de uranio de los Gigantes en Córdoba, que tras una larga campaña en la cual nosotros participamos desde FUNAM, finalmente se logró el cierre, sigue sin ser remediada, ¿no? Y la mina de uranio de los Gigantes tiene dos arroyos, que son el Cajón y el Cambuche, que son al frente del río San Antonio. Y el río San Antonio es el río que pasa ni más ni menos que al lado de la ciudad de Villa Carlos Paz, ¿no? Por ejemplo. Otra mina que no está remediada es la mina de uranio de Sierra Pintada en Mendoza. Es una mina que la Comisión Nacional de Energía Atómica trató de hacer que reiniciara sus actividades, pero gracias a la movilización que hicieron las organizaciones locales, multisectoriales del sur, nosotros mismos acompañando esa lucha, se dijo, bueno, acá hasta que no esté remediado no volvemos a hablar de otro tema. Y en el caso de Córdoba existe lo que se llama el Chichón, que está en plena ciudad de Córdoba. De hecho, es un caso único a nivel mundial en cuanto a minas de uranio y en cuanto a lugares donde se ha procesado uranio,
en donde hay más de 57.000 toneladas de residuos radioactivos de uranio, residuos de baja actividad, que están localizados en un barrio, o sea, en un barrio de la ciudad de Córdoba, en lo que es el lado de la atómica, y que tampoco ha sido remediado. En todos estos lugares, en el caso, por ejemplo, del de Córdoba, quiero aclarar que ni siquiera hay una geomembrana debajo. Y en el caso, por ejemplo, de Sierra Pintada, se detectaron valores muy altos de uranio en el arroyo El Tigre, ¿no? Que es uno de los cursos que pasa por el predio. Les quiero decir de que realmente los antecedentes son lamentables. Entonces, impulsar la minería de uranio cuando ni siquiera ha podido lograr su cometido ni la Comisión Nacional de Energía Atómica ni la Autoridad Regulatoria Nuclear es realmente temerario, y yo diría que hasta ofensivo, ¿no? Porque si ustedes piensan, 57.000 toneladas de residuos de uranio en un barrio como el barrio Alta Córdoba, que es un barrio tradicional de la ciudad de Córdoba, y no están remediados, ¿no? Claro. Raúl, hemos tenido oportunidad de conocer la central nuclear de Embalse y ver que hay residuos de torio visibles en la orilla del lago, entre otros detalles. Le quería preguntar puntualmente qué proyectos también involucran otras provincias. Tengo entendido que la Comisión Nacional de Energía Atómica está trabajando un proyecto en La Rioja, cerca de la capital, ¿puede ser? Sí, también tenemos una movilización fuertísima que ha sido el principal obstáculo para esos planes, ¿no? Recordemos de que, para que quede claro a quien nos escucha, que en las minas de uranio lo que se hace es concentrar el uranio, que el uranio no viene solo, sino que el uranio tiene a sus hijas radiactivas, que son 14 hijas que se producen a partir del uranio, y que esa torta amarilla, que así se llama, después es purificada, en este caso en Córdoba, en la atómica, en Dioxitec, y que este combustible de uranio es el que se utiliza, ya purificado como dióxido de uranio, para hacer el combustible que usan centrales nucleares como la de Embalse, en donde ese combustible es utilizado justamente para generar la fisión y que se caliente el agua con el cual funcionan las turbinas. Entonces tenemos no solamente las minas de uranio que están maltratadas, que no han sido remediadas, sino que además tenemos los residuos radiactivos de alta actividad que ya son distintos. O sea, no tenemos que confundir lo que son los residuos de las minas de uranio, lo que hay en Alta Córdoba, lo que hay en Sierra Pintada o en Los Gigantes, con el combustible nuclear agotado de las centrales, porque ya ese combustible ya dejó de ser uranio solamente, sino que tiene una cantidad de nuevos radioisótopos altísimamente peligrosos que pueden llegar a ser, y pueden mantener su peligrosidad por más de 200.000 años. Entonces, en la central de Embalse no solamente está el material radiactivo dentro del corazón de la propia central, sino que al lado, y eso se puede ver en una imagen satelital, están los silos de cemento, en donde se almacena todo el combustible agotado, y donde viene a ser algo así como un potencial Chernobyl, solo que no uno solo, sino varios Chernobyl al mismo tiempo, porque si un avión comercial de gran porte, por ejemplo un Boeing 767, golpeara contra estos silos de cemento, no tendríamos obviamente un Chernobyl, sino que tenemos varios Chernobyl equivalentes, porque ni la central nuclear, ni estos silos han sido preparados para recibir el impacto de grandes aviones comerciales, ¿no? Entonces digo, frente a todo este panorama, que en provincias como Río Negro, que en provincias como Chubut, que en provincias como La Rioja, se sigue impulsando el minería de uranio, que no da trabajo, porque las fuentes de trabajo son realmente muy pequeñas, que no deja beneficios económicos, pero que sí termina perjudicando a los lugares donde se instala,
realmente es un panorama muy complicado, ¿no? Complicado por los riesgos de las centrales nucleares de potencia y complicado por la irresponsabilidad que ya tradicionalmente viene teniendo la Comisión Nacional de Energía Atómica para manejar las minas de uranio, ¿no? Raúl, el plan nuclear argentino continúa adelante y tiene nuevos proyectos también, no solo en el plano de la minería, sino que quiere seguir adelante con proyectos en Atucha, en el campo nuclear de Atucha, con el Wallon-1. En realidad no sabemos muy bien de qué se trata. Si usted nos podría contar un poco cómo va esa mano, cómo va la tecnología, de dónde sale, qué es lo que está pasando con nuestra central nuclear en la costa del Paraná. Bueno, recordemos que en Argentina hay 3 centrales nucleares de potencia, o sea que generan energía eléctrica, que son las Atucha 1 y 2. Atucha 1 es una tecnología alemana, es un reactor muy viejo, es una suerte. Los reactores nucleares son maquinarias muy complejas, pero muy parecidas a una pava. Están hechas simplemente para calentar agua, pero con residuos que no tienen ninguna otra de las fuentes de energía, porque siguen siendo peligrosos por miles de años. Y además de Atucha 1 y Atucha 2, está Embalse, que es un reactor Candu, un Candu 6 de origen canadiense, con vida extendida, por lo tanto quiere decir que es más peligrosa porque hay una cantidad de partes que no han sido renovadas, y se está construyendo en la misma zona de las Atucha un reactor CAREM, que es un reactor de menor tamaño, diseñado por INVAP, y ese CAREM, por ejemplo, todavía no está terminado, y también se está construyendo el RA10, que es otro reactor multipropósito, pero al mismo tiempo de estas, las que están como las que ya se venían construyendo, los distintos gobiernos anteriores, desde los gobiernos de Kirchner, los gobiernos sucesivos, todos de alguna forma apoyaron el desarrollo nuclear, y están buscando que se construyan otro reactor nuclear. Quiero aclarar de que en algún momento nosotros logramos frenar que se construyera otro reactor nuclear en Córdoba, y de alguna forma, como consideran las autoridades nucleares que ya el costo político, entre comillas, se ha pagado en la zona de las Atucha, no solamente estarían Atucha 1, Atucha 2, el CAREM en construcción, sino que también quiere construir la, llamémosla, cuarta central nuclear. Y ustedes saben de que, pues recién lo mencionaron, uno de los proyectos más avanzados era el de construir un Wallon-1 de origen chino, para lo cual se firmó un contrato ilegal que nosotros incluso denunciamos en la justicia federal, en la provincia de Buenos Aires, porque se había firmado ilegalmente, ¿no? Porque no se puede poner en marcha ni un contrato, y mucho menos un reactor nuclear de potencia, sin que haya estudio de impacto ambiental y sin que sea consultada a la gente. Ninguno de los reactores que está operando en este momento ha sido fruto de consulta. Está bien, la mayor parte fueron gobiernos autoritarios, militares, las principales decisiones, pero quiero decir, nunca se ha procedido a una evaluación de impacto ambiental, salvo la extensión de la vida útil de Embalse, que se hizo porque generamos tal presión, porque de alguna forma en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, autorizaron la extensión de la vida útil antes de que hubiera una autorización formal o un estudio de impacto hecho. Entonces denunciamos penalmente, en este caso en la gestión de Mauricio Macri, por haber firmado estos contratos para el Wallon-1, y la gestión de Milei, que aparte agrega el ingrediente especial de ser un funcionario que debe saber tanto de energía nuclear como yo de tejido de croche, que obviamente siguen teniendo la misma idea de un nuevo reactor nuclear, sin siquiera saber de qué se trata, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos esta instancia de proyectos, pero ya ha habido elementos muy positivos.
como cuando la gente de Río Negro, Claro. porque todo lo que es movilización popular es clave en esto, la gente se movilizó en Río Negro y le dijo no al One on One. O sea, querían colocarlo en la costa atlántica. Yo participé incluso de la movilización, recuerdo cuando nos uníamos y protestábamos tomando a la iglesia como un punto focal, el cual se pudo hablar y expresar toda esta especie de reacción. La provincia de Río Negro directamente aprobó una ley donde se prohíbe traer reactores nucleares del exterior. O sea que ese para el pueblo, la confianza que uno tiene es en los pueblos, ¿no? El pueblo de Chubut contra los despropósitos de Milei o del gobernador Torres, pero también esperamos un poco la reacción pública contra este intento de colocar reactores nucleares junto a Atucha 1 y Atucha 2, porque quienes nos escuchan deben saber que el peor accidente posible que le puede pasar a cualquier reactor nuclear, no hay ninguno que esté exento, nivel 7 en la escala del INES, que es una escala del Organismo Internacional de Energía Atómica, el área de impacto potencial, o sea, por ejemplo, una nube radiactiva, hace un radio alrededor de la central siniestrada de entre 500 y 700 kilómetros. Entonces, con semejante impacto, en donde directamente es un riesgo actual, es un riesgo a mediano plazo y deja residuos que son peligrosos por miles de años, es realmente la peor alternativa. Pero cuando se da el cóctel de funcionarios ignorantes, y en el caso de Milei, autoritarios, realmente el trabajo que le queda a la sociedad para defenderse de las malas decisiones es muy arduo, ¿no? Indudablemente muy arduo. Raúl, te hago una pregunta un poco técnica, entre comillas. Cada central nuclear debería tener un plan, digamos, de evacuación, un plan de emergencia, ¿no? Con respecto también al territorio, a la población. ¿Es así? ¿Todas tienen este tipo de plan en Argentina? Bueno, lo que hacen directamente la operadora de las centrales nucleares, que es NASA, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, lo que hace son simulacros, pero simulacros solamente en un radio de 10 kilómetros. Yo le recuerdo lo que hablábamos recién, ¿no? Que el área de impacto, y esto se pudo conocer a partir, por ejemplo, de Chernobyl, que ahora estamos cerca de los 40 años del accidente de Chernobyl, decía, hacen solamente un simulacro para accidente menor a 10 kilómetros. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que no solamente están mal preparados los que viven dentro de ese radio de 10 kilómetros, sino que el resto directamente no está preparado. Si yo, por ejemplo, le pregunto a ustedes si en alguna pared de la radio, lo mismo si en un canal de televisión, están las consignas de cómo actuar frente al peor accidente nuclear posible, y la respuesta, yo me anticipo, no están. ¿Por qué? Porque no se han hecho planes ciudadanos para los peores accidentes posibles. O sea, no están preparada la población. Y en el caso, por ejemplo, si ustedes hacen un radio de 500 a 700 kilómetros alrededor de las Atucha y otros radios alrededor de Embalse, se van a encontrar con algo muy interesante. Hay partes de Argentina en donde son alcanzadas por el área de impacto potencial de las Atucha y simultáneamente de Embalse, y exceden los límites de la provincia. O piensen en Uruguay, por ejemplo, es muy curioso, Uruguay no tiene reactores nucleares de potencia, pero en el caso del peor accidente posible, que uno toca madera de cualquiera de las Atucha, se verían directamente afectados y no están preparados. O sea, no están preparados los argentinos, pero tampoco están preparados los uruguayos. Interesante. Raúl, le cuento sencillamente, cuando comenzábamos con este movimiento de las radios de FM, tratábamos de aprender e inducir a los funcionarios públicos a ayudar en el desarrollo de estos servicios públicos y de nuestras iniciativas de participar del dial en todo el país, porque realmente no había radios de FM en todo el país cuando regresó la democracia. Uno de los puntos que nosotros destacábamos como indispensable era poder instruir
a los licenciatarios de las nuevas emisoras con libros, con los protocolos por todos los estados de emergencia y defensa civil que son útiles conocer para cuando se produzca una emergencia. Jamás nadie se ocupó de esto. Quedamos durante años con permisos precarios, en la clandestinidad, muchísimos medios. Jamás hubo un acompañamiento de este tipo de contingencias en la Argentina. Y es el día de hoy que lo aprendemos de motu propio, por responsabilidad personal, y tratamos de cubrir esta necesidad cotidianamente como podemos. Raúl, antes de cerrar este reportaje tan interesante y de reiterarle el agradecimiento y la invitación permanente a estar pendientes de este tema, le queríamos preguntar sobre cuáles son las energías alternativas o verdes o más amigables que están dando vueltas por ahora en la ingeniería energética, Raúl. Yo, perdón, Arturo, recuerdo que hace años Obama salió a decir que la energía nuclear era parte de la energía verde, ¿no? Sí, es verde en Europa también. Sí, verde. Bueno, Raúl, si nos puede más o menos orientar sobre este criterio de la crisis energética y su futuro verde. Sí, antes agregaría casi sarcásticamente verde, fosforescente y radiactivo, ¿no? Claro. No puedo dejar de pensar en eso. Veamos, en el caso de Argentina, porque es un caso muy particular el de Argentina, hay un recurso que tienen todos los países, y es el recurso menos utilizado. Y ese recurso tiene que ver con el ahorro energético, o sea, planificado del propio Estado, trabajando con las comunidades para que justamente se gaste menos energía, sobre todo energía eléctrica, en este caso, que es la producida por los reactores nucleares, que reitero, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, siendo instalaciones que duran no mucho tiempo, son 30 años, vida útil expandida 60 y nada más, apenas proveen un raquítico 6 a 7% de toda la energía eléctrica, o sea que tener semejantes estructuras para un rendimiento tan pobre solamente puede pasar en un país como el nuestro, en donde hay una cantidad de otras alternativas, más allá de lo obviamente más cuestionado, que son los combustibles fósiles. Es un país donde existen muchísimas alternativas que van desde la parte eólica, desde la parte fotovoltaica, pero también toda la parte tidal, toda la parte, por ejemplo, de mareas. Pero claro, sucede que por un lado es un país acostumbrado al combustible fósil, y dentro de esa torta se ha introducido casi, yo diría autoritariamente la energía nuclear, y existe obviamente en el medio todas las fuentes más duras, pero Argentina por lo menos ya ha iniciado un camino bastante fuerte en la parte eólica, pero insisto, es no solamente estas alternativas tecnológicas, sino todo lo que tiene que ver con ahorro. Por ejemplo, el hecho de que se coloquen sensores que cuando amanece las lámparas se cortan, hasta una cantidad de otros elementos de ahorros. Ese recurso es uno de los importantes. Pero, ¿qué sucede? En Argentina, lamentablemente la energía nuclear o el lobby de energía nuclear logró convencer a los distintos gobernantes de turno, y particularmente en los gobiernos militares, que esta era la alternativa. Y hubo un refuerzo que no todos los argentinos conocen y que tiene que ver con la carrera nuclear que hubo entre Brasil y Argentina para construir la bomba atómica, cuando todavía no estábamos adheridos justamente los tratados que lo prohíben, a punto tal que en Argentina se desarrolló toda una planta para extraer plutonio 239, que es uno de los materiales para hacer las bombas,
Y en el caso de Brasil fueron incluso mucho más allá, porque hasta instalaron un lugar para la prueba del primer artefacto nuclear. Finalmente Tlatelolco se impuso y se abandonaron los planes de hacer armamento nuclear. Pero quiero decir que eso formó parte de nuestra historia, o sea, la triste historia de los dos países, en donde la competencia buscaba no solamente los artefactos nucleares, sino el otro dislate que son los submarinos nucleares, ¿no? Tanto en Brasil como en Argentina. Entonces, eso me parece que no lo tenemos que olvidar, porque tanto de la mano de la parte bélica como de la mano de todos estos improvisados, como el caso de Milei o del propio gobernador Torres, o en su momento otros que impulsaron la energía nuclear de potencia, en realidad no se dan cuenta, no quieren darse cuenta, o los intereses vienen marchando muy fuerte, de que Argentina debió en todo momento desarrollar todas las otras fuentes alternativas y en ningún momento vincularse a la energía nuclear de potencia, como lo hizo Australia. Australia es un gran productor de uranio, INVAP le construyó un pequeño reactor de investigación, pero en Australia está prohibido, por ejemplo, hacer reactores nucleares de potencia. Claro. O sea, ya no se podrían instalar, ¿no? Pero nosotros, lamentablemente, apostamos a esta aventura peligrosa que es de la energía nuclear, y tal vez tiene que ver con lo que ustedes contaban de las FM. El motivo por los cuales se les tiene mucho miedo a quienes acompañan a las sociedades, a quienes explican, a quienes dan elementos, tienen miedo que la sociedad despierte, es decir, tienen miedo de que la sociedad aprenda, tienen miedo de hacer un plan ciudadano que prepare a todos los habitantes de una provincia o de provincias vecinas, porque en el mismo momento que ven las consignas, en el mismo momento que ven cómo hay que protegerse, al ver los riesgos, se dan cuenta que hay algo que no se les había contado. Claro. Y yo creo que las FM y los medios de comunicación social, justamente al ser silenciados, ese silencio impide que la gente sepa y conozca, a punto tal de que, fíjense que ustedes, trabajando con un medio de comunicación social, yo en mi caso desde la universidad, desde una ONG, lo que estamos tratando de hacer es algo que en realidad los propios gobiernos y las autoridades nucleares deberían haber hecho, pero no quieren que se haga, ¿no? Claramente, me parece clarísimo. Bueno, Raúl, vamos a tener que ir cerrando, pues ya estamos sobre la hora, nos dice Lucho. Yo estoy muy agradecido, me quedaron un par de preguntas, así que espero que puedas venir pronto de nuevo para seguirlas, porque la verdad que, Arturo, son temas de gran interés, y también la capacidad de profundizar me parece fundamental, ¿no? Mucho queda en el tintero. Muchísimas gracias, Raúl Montenegro, y continuamos en esto que es Mundos Paralelos por FM La Boca. Hasta pronto. Bueno, Arturo, tenemos los 3 minutos de cierre. Los saludamos a Raúl. Yo quería recordar, después de este excurso sobre la energía nuclear, un tema así más alegre, más liviano, porque el otro día me mandó un mensaje un gran amigo hablando de energía nuclear, que es de San Rafael, que es Alex Chettini, que vive en San Rafael, no sé si todavía está yendo ahí, creo que sí, su finca vinícola está allá, es un amigo, un compañero de lucha también en contra de la mina de uranio en San Rafael, y él se dedica a producir vinos de los mejores que haya tomado en mi vida. Pero San Rafael, por favor. Sí, pero él es un genio, aparte. Bowen, San Rafael. Bueno, él realmente tiene una finca. Alvear. Y la noticia de hoy con la cual cerramos este programa de Mundos Paralelos es que en San Rafael abrieron un espacio donde se pueden degustar todos estos vinos. Se llama el Galgo Rengo. Así, si alguien va a viajar se va de vacaciones o algún fin de semana largo a San Rafael, puede ir al Galgo Rengo. Este es un espacio que va a abrir el 3 de mayo y van a hacer un vernizaje, una apertura del espacio a las 18 horas. Queda en Belgrano, a 500
65 en San Rafael, en Mendoza, lo recordamos. Y leo el mensajito que me manda Ale, dice: hola gente querida, ¿cómo están? Le quería contar que estamos por abrir una vinería acá en San Rafael para que haya un lugar donde poder encontrarse con estos vinos y sus elaboradores. Si quieren pispear el Instagram de este nuevo espacio, son bienvenidos. Gracias, algunos ya están al tanto. En ese caso pido disculpas. Abrazo enorme, Alex Chettini. Y el Instagram es el Galgo Rengo, todo junto, ¿sí? Felicitaciones, Ale, y nos vemos en el Galgo Rengo. Ni bien podamos ir, Lucho, ¿qué te parece? Bueno, cuando Milena lo permita. Cuando la suerte nos lo permita. A la querida provincia de Mendoza, que nos preocupa, que la acompañamos, que seguimos minuciosamente los detalles de toda la crisis del agua y la mega minería en la región. Y si te parece, Julio, con esto nos despedimos por hoy. Exactamente, esto era Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión en FM La Boca. Arturo, hasta el próximo lunes. Lucho, gracias. Y bueno, saludamos a la audiencia. Hasta Toda la vida tiene música. Y en FM La Boca le damos la razón. 90.1, uno más de tus sentidos. FM La Boca. FM La Boca.